Entonces habíamos dicho que las células nerviosas son las llamadas las neuronas, y entre esto de las neuronas habíamos visto que su responsabilidad mayor sobre todo es la comunicación directa entre diferentes grupos de células. Comunicación. Entonces, nervioso, neuronas, comunicación. Entre los diferentes grupos de células, ¿no? Entonces, la neurona habíamos visto que, vamos a borrar, esta neurona tiene diferentes regiones. Habíamos citado que entre las regiones estaba un cuerpo celular, un axón, dendritas y la sinapsis. Entonces, vamos a admitir a dos rezagados. Bueno, decíamos entonces, teníamos una neurona nosotros, aquí con un cuerpo, y al cuerpo tenían que ingresar con sus estímulos las dendritas. Entonces, el estímulo ingresaba por estas dendritas, y sale el estímulo por una prolongación que se llama axón. Y aquí al final tiene un engrosamiento que se llama sinapsis. Eso ya habíamos explicado también. Además, habíamos dicho que estas neuronas, como tienen una característica especial de tener una membrana muy grande y además una actividad metabólica muy grande, por eso es lo que tenían una característica especial cuando uno las miraba. Es como cuando vemos uno que va al gimnasio y alza pesas, entonces los vemos, ¿no es cierto?, con bíceps más grandes, tríceps más grandes, pectorales, etc. Entonces, eso también se refleja en las neuronas, donde tiene un retículo endoplásmico abundante, porque sintetiza mucha proteína, ¿no? Y además hay una sustancia, este retículo endoplásmico abundante, se ve en los cortes como unos gránulos teñidos de color violáceo, y eso le llaman sustancias de NIS. Sustancia de NIS. A ver. NISSL. Eso es el retículo endoplásmico abundante que se tiñe color violáceo con la tensión HIE. Seguimos entonces, vamos a ver qué más tiene acá nuestro. Las neuronas también tienen un citoesqueleto. Vamos a borrar esto de acá. Un citoesqueleto que sirve sobre todo, vamos a poner acá, citoesqueleto.
citoesqueleto que sirve para dos cosas. Uno, para darle la forma a la neurona, para que tenga esa formita como hemos dibujado. Porque si no tuviera un esqueleto, y ustedes tampoco, si no tuvieran unos esqueletos, serían unos redondos, ¿no? Así que estarían así, unos redondos con ojitos. Pero gracias al esqueleto es lo que tienen esa forma que tienen ustedes. Ahora, lo mismo la neurona, ¿no? Tiene un citoesqueleto que le sirve para dos cosas. Por un lado, el citoesqueleto le sirve para darle la forma y por otro lado, también sirve para el transporte. Transporte. Es decir, de la neurona, aquí tenemos la neurona y aquí está su axón. Aquí adentro tenemos el citoesqueleto, que son unos túbulos chiquititos, delgaditos, que permiten que las sustancias que se fabricaron aquí puedan llegar hasta esta parte de la sinapsis. Y también permite que ciertas sustancias de la sinapsis puedan ir hasta aquí, hasta el cuerpo. Para eso también sirve el citoesqueleto. Vamos a borrar esto. Hay tipos de neuronas, son tres clases de neuronas. Unas se llaman motoras, otras son sensoriales y otras son interneuronas. Las motoras generalmente son llamadas multipolares y más o menos tendrían este esquema. Motoras. Estas son las que llevan pues la información para hacer que los músculos entren en movimiento. Generalmente se llama multipolar. ¿Qué quiere decir eso? Aquí tenemos el cuerpo, aquí tiene sus dendritas. Y acá tiene su axón. Entonces, multipolar porque de varios lugares le están entrando información al cuerpo, ¿no es cierto? Esas son las neuronas motoras y son multipolar. 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 También existen otras neuronas. Vamos a borrar esto. Que son sensoriales. Sensoriales. Vamos a escribir. Sensoriales. Y generalmente son unipolares. Sensoriales. Y son unipolar. ¿Qué quiere decir unipolar? Que el cuerpo, y dibujamos aquí su cuerpo de la neurona, por un solo lugar es que ingresan o salen las informaciones. ¿Ya? Y aquí tendría a este lado las dendritas y a este lado el axón. Pero entra por un solo lugar, por eso se llaman unipolares, y generalmente esas son las neuronas sensoriales que permiten llevar la sensibilidad táctil, dolorosa, etcétera, desde el exterior hacia el sistema nervioso central. Son aquellas que llevan las sensaciones de dolor, de tacto, desde la piel o cualquier parte del cuerpo hacia el cerebro. Y su característica es de que son unipolares, como estamos viendo acá, y como ustedes también lo tienen en el libro, ¿no? Y finalmente, las neuronas bipolares
que son interneuronas. Vamos a borrar acá. Se llaman interneuronas. Interneuronas. Y estas son, como hemos dicho, bipolares. Y como son bipolares, quiere decir que el cuerpo, por los dos lados, por dos partes, tienen comunicación. Por un lado van a estar aquí las dendritas y aquí el axón, pero tendría 1, 2 lugares donde entra o sale la información. Normalmente estas neuronas van a transmitir, o sea, todas las señales, todo lo que transmite la neurona es a través de cambios eléctricos. Ahora, entonces las neuronas, lo que vemos para transmitir toda la sensibilidad y las órdenes son cambios eléctricos. Eléctricos. ¿Ya? Y estos cambios eléctricos normalmente, para que esté en reposo la electricidad, vamos a hacer aquí un esquema así como en álgebra. En reposo, aquí estarían los positivos, ¿no es cierto? Aquí los negativos, aquí los positivos, acá los negativos, acá los negativos. Entonces, normalmente en reposo, o sea, está así sin transmitir nada, una neurona, cuando se encuentra con una carga, un potencial de membrana negativo de menos 70. Menos 70 milivoltios es el valor con el que está esta membrana y esta neurona en reposo. Entonces, de ahí, cuando ingresan cargas positivas, el positivo, por ejemplo, es el sodio es positivo, o el potasio es positivo, entonces estos positivos hacen que este menos 70 ya no sea menos 70, ya sea menos 69, menos 68, menos 67, y así va haciéndose cada vez menos negativo. Y cuando llega a un valor intermedio, ahí empieza a existir recién el funcionamiento de esa neurona. Hay varias formas en las cuales se controla esto de las cargas eléctricas. ¿Ya? Hay unas proteínas que se encargan de facilitar este movimiento de el sodio, el potasio, que tienen cargas positivas, o del cloro, que tiene carga negativa. Y así, por una parte, hay ciertas proteínas que permiten ese movimiento y ese cambio electroquímico. Además de eso, otra forma es la que se llama con control de entrada por ligando. ¿Y eso a qué se refiere? A que tienen, para transmitir la información, tienen otras sustancias que actúan como transmisores químicos. Y eso lo vamos a ver cuando hablemos de sinapsis. Aquí en el axón, en esta sinapsis, cuando se une a otra neurona, esta parte se llama sinapsis,
Y ahí vamos a ver cómo van a transmitirse las señales cuando expliquemos eso a continuación. Y también hay otros canales de control de entrada por voltaje. ¿Eso qué quiere decir? Cuando cambia la polaridad rápidamente, cuando de aquí de positivo se hace negativo, entonces la corriente va a ir avanzando por esos cambios de voltaje. Y este cambio así, por el cual se van fabricando estas corrientes eléctricas, se conoce con el nombre de potencial de acción. Vamos acá a poner que esta electricidad o esos cambios eléctricos nos dan lo que se llama el potencial de acción. Potencial de acción.